Soy Carmen. Tengo 26 años. Y hasta hace poco, pensaba que tenía mi vida completamente resuelta. Alejandro y yo llevábamos juntos desde la universidad, 4 años sólidos de lo que todo el mundo llamaba la relación perfecta. Él tenía 28 años, trabajaba en una consultora tecnológica que pagaba lo suficientemente bien como para que pudiéramos compartir un buen piso en Madrid, y tenía la molesta costumbre de ser detallista con absolutamente todo. Hablo de notas escritas a mano sin venir a cuento, de recordar cosas aleatorias que yo había mencionado meses atrás, de planear pequeñas sorpresas elaboradas que, sinceramente, me hacían sentir culpable porque yo nunca ponía ese mismo nivel de esfuerzo. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre estar con alguien tan considerado. Se vuelve asfixiante. Cada mañana me preguntaba qué tal se presentaba mi día. Cada tarde quería que nos relajáramos juntos al llegar a casa. Y los fines de semana siempre había alguna actividad cuidadosamente planeada que él pensaba que yo disfrutaría. Mientras tanto, yo me dejaba la piel en un trabajo súper exigente, apenas manteniéndome a flote y llegando al piso para encontrarme con alguien que quería analizar mis sentimientos y planear nuestro futuro. No me malinterpretes, Alejandro no era un calzonazos. Tenía sus propias opiniones y me cantaba las 40 cuando yo estaba siendo irrazonable. Pero el hombre era tan emocionalmente maduro que me hacía sentir como una niña pequeña con rabietas. El compromiso tuvo lugar la primavera pasada. Nada precipitado ni dramático, solo Alejandro siendo su típico yo metódico. Claramente llevaba meses pensándolo, encargó el anillo a medida basándose en algo que yo había mencionado que me gustaba una vez, y me lo propuso durante una escapada rural de fin de semana a un pantano en Asturias que habíamos visitado en nuestras primeras vacaciones juntos. Por supuesto, recordó el lugar exacto donde habíamos tenido nuestra primera conversación real sobre el futuro. Todo fue tan perfectamente al estilo de Alejandro que no pude evitar decir que sí, aunque una parte de mí sentía que estaba firmando una cadena perpetua para ser la pareja menos madura de la relación. Ahí fue cuando empezaron a surgir las dudas. No sobre Alejandro en concreto, sino sobre si estaba lista para cerrar la puerta a otras posibilidades. Llevaba con él desde que tenía 22 años, y aunque él había tenido algunas relaciones antes que yo básicamente había pasado de los ligues de la universidad a esta relación adulta y seria. A veces me pillaba a mí misma preguntándome cómo sería volver a estar soltera. Que los chicos compitieran por mi atención, sentir el subidón de gustarle a alguien nuevo. Alejandro debió notar que algo estaba cambiando porque empezó a esforzarse aún más. Más cena sorpresa, más gestos románticos, más conversaciones sobre los preparativos de la boda. En lugar de hacerme sentir querida, me hizo sentir atrapada, como si intentara atarme antes de que pudiera cambiar de opinión. Cuanto más esfuerzo ponía él, más asfixiada me sentía yo, y más empezaba a resentir su constante necesidad de que todo fuera perfecto. Obviamente, nunca le dije nada de esto. ¿Cómo le dices a tu prometido que su amor se siente como una jaula? En su lugar, empecé a distanciarme en pequeños detalles. Estaba más con el móvil cuando estábamos juntos. Hacía planes con mis amigas sin incluirle. Y esquivaba sus intentos de tener conversaciones más profundas con bromas o distracciones. Alejandro se daba cuenta. Él siempre se daba cuenta y me preguntaba si todo iba bien. Yo le decía que solo estaba estresada por el trabajo, lo cual no era del todo mentira. La verdad es que estaba recibiendo atención por otros lados, y me gustaba. Los chicos del trabajo flirteaban conmigo durante la pausa del café. Los hombres me miraban cuando salía de cañas con mis amigas. Y me descubrí devolviendo el flirteo más de lo que debería. Nada serio, solo lo suficiente para recordarme que seguía siendo deseable para personas que no tenían la obligación de encontrarme atractiva. Alejandro nunca parecía fijarse en otras mujeres, lo que debería haber sido halagador, pero en cambio me hacía preguntarme si simplemente se había conformado conmigo porque le resultaba cómodo. Se acercaba nuestro cuarto aniversario y Alejandro había estado soltando indirectas sobre que tenía algo especial planeado. Una parte de mí lo temía, porque sabía que sería otro de sus gestos perfectamente considerados que me haría sentir culpable por no valorarlo lo suficiente. Ya me estaba preparando mentalmente para fingir entusiasmo por cualquier velada romántica que hubiera orquestado. Entonces Lucía me escribió para salir esa misma noche. Acababa de dejarlo con un chico con el que se estaba viendo y necesitaba una compañera de fiesta para una noche de chicas por el centro. El momento pareció una señal. Aquí estaba Alejandro, probablemente planeando darme otra carta sentida y un regalo caro. Y aquí había una oportunidad para recordar lo que se sentía al ser joven, libre y deseada por extraños. Debería haberle dicho a Alejandro que quería posponer la celebración de nuestro aniversario. Él lo habría entendido. Siempre lo entendía. Pero algo dentro de mí quería ver si podía salirme con la mía.
Si podía tener una noche en la que me sintiera como mi antiguo yo sin consecuencias. Así que le mandé un WhatsApp esa tarde diciendo que me encontraba mal y preguntándole si podíamos hacer un plan de tranquis al día siguiente. La respuesta de Alejandro fue inmediata y llena de preocupación. Se ofreció a salir antes de la oficina para cuidarme, a comprar sopa y medicinas en la farmacia, a cancelar sus propios planes para poder estar ahí si necesitaba algo. La culpa me golpeó durante unos 30 segundos antes de reprimirla y decirle que solo necesitaba dormir para que se me pasara. Me envió un emoji de corazón y me dijo que me quería, lo que me hizo sentir aún peor, pero también más decidida a seguir adelante con mi plan. Pasé 2 horas arreglándome, eligiendo un vestido negro corto que nunca me ponía cuando estaba con Alejandro porque era demasiado revelador para su gusto. Me maquillé más de lo habitual, elegí unos tacones que hacían que mis piernas se vieran increíbles y me peiné con unas ondas sueltas que sabía que quedaban muy sexys. Cuando me miré al espejo, parecía la mujer que solía ser antes de convertirme en la mitad de una pareja, independiente, segura de mí misma, disponible. Lucía me recogió sobre las 8 y fuimos a un bar de moda por Malasaña que siempre estaba lleno de gente joven. La música estaba alta, las copas eran cargadas y, en cuestión de minutos, sentí que podía volver a respirar. Allí nadie sabía que estaba prometida. Nadie esperaba que fuera responsable, madura o agradecida. Solo era Carmen, una mujer de fiesta con su amiga, abierta a lo que la noche le deparara. Fue entonces cuando conocí a Hugo. Era alto, moreno y tenía esa sonrisa chulesca que habría hecho que Alejandro pusiera los ojos en blanco, pero que a mí me dio un vuelco en el estómago. Nos invitó a unas copas a Lucía y a mí sin que se lo pidiéramos, hizo bromas que realmente tenían gracia en lugar del humor de cuñado de Alejandro, y tenía esa forma de mirarme como si estuviera intentando descifrarme. Cuando me preguntó a qué me dedicaba, se lo dije. Cuando me preguntó si estaba viendo a alguien, dudé solo un segundo antes de decir que no. La mentira salió tan fácilmente que me asustó. Pero una vez que lo dije, sentí un increíble subidón de libertad. De repente, ya no era la prometida de Alejandro ni la responsable de la relación ni alguien que tuviera que pensar en las consecuencias. Solo era una mujer soltera flirteando con un hombre atractivo que claramente quería llevarme a casa. Hugo era todo lo que Alejandro no era, impredecible, un poco peligroso, completamente centrado en el momento en lugar de planear el futuro. No me hizo preguntas profundas sobre mis metas ni intentó psicoanalizar mi personalidad. Solo quería bailar, invitarme a copas, susurrarme cosas al oído que me hacían reír, ruborizarme y olvidar que tenía toda una vida esperándome en casa. Cuando sugirió que fuéramos a su piso, ni siquiera lo dudé. Lucía ya se estaba enrollando con un chico que había conocido. Y sentía que la noche le pertenecía a una versión diferente de mí misma. La versión que corría riesgos, vivía el momento y no pasaba cada día sintiéndose culpable por no ser lo suficientemente agradecida. Seguí a Hugo a su piso. Y por primera vez en meses, me sentí completamente presente. Ninguna parte de mi cerebro estaba pensando en Alejandro, ni en nuestra relación, ni en lo que debería estar haciendo de otra manera. Solo estaba experimentando atracción física pura y la emoción de ser deseada por alguien que no conocía todos mis defectos e inseguridades. Fue distinto a como era con Alejandro. Menos cuidadoso, menos considerado, más urgente y egoísta. A Hugo no le preocupaban mis necesidades emocionales ni si me sentía conectada después. Era puramente físico. Y eso me pareció exactamente lo que necesitaba. Por una noche, pude ser alguien que tomaba lo que quería sin preocuparse por los sentimientos de nadie más. Me quedé hasta las 10 de la mañana siguiente, diciéndome a mí misma que diría que me había quedado dormida temprano y que ya me sentía mejor. Alejandro ya estaría en la oficina cuando yo llegara al piso, y nunca tendría que enterarse. Sería solo este secreto mío que me demostraba que seguía siendo el tipo de mujer capaz de atraer a alguien nuevo y emocionante. Pero cuando entré en nuestro piso, Alejandro estaba de pie en la cocina, completamente vestido, y claramente esperándome. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora mientras intentaba pensar qué decir. Pero antes de que pudiera inventarme una historia, él habló primero. Ikuot, se te veía muy bien anoche Ikuot, dijo con calma. Ikuot, vi las historias de Lucía Ikuot. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me había olvidado por completo de las redes sociales, del hecho de que Lucía lo publicaba todo y etiquetaba a todo el mundo. No había forma de negar dónde había estado ni lo que había estado haciendo. Las pruebas estaban ahí mismo, en Instagram, a la vista de cualquiera. Intenté disimular al principio, haciéndome la confundida y preguntándole a qué se refería, pero Alejandro se quedó allí de pie con una expresión que nunca le había visto antes. No enfadado exactamente, sino completamente distante,
como si estuviera mirando a una desconocida en lugar de a la mujer con la que planeaba casarse. Y Kuot, estabas en ese bar del centro con un chico y Kuot, continuó, con una voz todavía inquietantemente tranquila. Y Kuot, estabas etiquetada en la historia y Kuot. El pánico me invadió entonces, pero mezclado con una extraña sensación de alivio. En parte, casi me alegraba de que por fin saliera a la luz. Estaba cansada de fingir ser alguien que no era. Cansada de sentirme culpable por desear cosas que Alejandro no podía darme. Y Kuot, mira, ¿podemos hablar? Y Kuot, dije, sentándome e intentando pensar cómo explicarlo sin empeorarlo aún más. Alejandro no dijo nada. Solo esperó, lo que de alguna manera lo hizo más difícil que si hubiera empezado a gritarme. Y Kuot, no lo tenía planeado y Kuot. Empecé a mirar al suelo porque no podía mirarle a la cara. Y Kuot, simplemente empezamos a hablar en el bar. Era gracioso. Nos invitó a unos chupitos y Kuot. Seguía sin haber respuesta de Alejandro. Solo ese horrible silencio que me obligaba a seguir hablando. Y Kuot, ni siquiera sé su apellido y Kuot, añadí, como si eso de alguna manera lo hiciera mejor. Y Kuot, ¿se supone que eso lo mejora? Y Kuot, preguntó Alejandro. Y por fin pude notar algo de emoción en su voz. Y Kuot, no, quiero decir, mira, sé que suena fatal, pero no estaba pensando con claridad. Yo solo, y Kuot, me levanté y empecé a dar vueltas por el salón porque quedarme quieta me resultaba imposible. Y Kuot, solo quería ver si todavía podía ligar con tío Kuot. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, e inmediatamente supe cómo sonaban, pero eran ciertas, y estaba cansada de mentir sobre lo que realmente quería. Alejandro se quedó en silencio durante un largo momento, y cuando lo miré, su expresión no había cambiado. Seguía con esa misma calma distante que era de alguna manera peor que la rabia. Y Kuot, sé que fue una estupidez y Kuot, dije rápidamente. Y Kuot, sé que fue egoísta, pero no lo hice por ti. No fue algo personal y Kuot. Y Kuot, lo hiciste en nuestro aniversario y Kuot, dijo Alejandro simplemente. Y Kuot, no estaba pensando en eso. Solo quería sentir algo. No sé, validación o lo que sea y Kuot. Me empezaba a temblar la voz porque veía que nada de lo que decía estaba arreglando las cosas. Y Kuot, no significó nada y Kuot, añadí desesperada. Y Kuot, pero te acostaste con el Kuot, dijo Alejandro. No era una pregunta. Podría haber mentido. Debería haber mentido. Pero ya me había pillado. Y algo en su tranquila aceptación me hizo querer ser honesta por una vez. Y Kuot, sí y Kuot, dije. Alejandro asintió una vez, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. Luego caminó hacia nuestro dormitorio y le seguí, con el corazón a 1000 por hora. Y Kuot, ¿qué haces? Y Kuot, pregunté mientras empezaba a sacar ropa de los cajones. Y Kuot, me voy y Kuot, dijo con naturalidad, doblando camisas y metiéndolas en una bolsa de viaje que nunca había visto. Y Kuot, espera, un momento. ¿Podemos hablar de esto? Y Kuot. El pánico se estaba apoderando de mí porque no se suponía que debía ser así. Alejandro debía estar dolido, tal vez enfadado, pero luego se suponía que lo solucionaríamos. No se suponía que simplemente se iría. Volvió al salón y cogió un sobre de la mesa de centro. Y Kuot, escribí esto anoche Kuot, dijo, mostrándolo. Y Kuot, antes de ver esa historia, antes de saberlo y Kuot. Miré el sobre, reconociendo su letra en la parte delantera. Otro de sus detalles románticos que nunca llegaría a recibir. Y Kuot, no te lo voy a dar y Kuot, continuó. Y Kuot, solo quiero que sepas que existe y Kuot. Abrí la boca para decir algo. Tal vez para disculparme, tal vez para rogarle que se quedara, pero ya caminaba hacia la puerta. Y Kuot, tienes razón y Kuot, dijo, deteniéndose con la mano en el picaporte. Y Kuot, no significó nada. No para ti Kuot. Y entonces se fue, dejándome de pie sola en el piso que habíamos compartido durante 2 años, rodeada de los restos de la celebración de aniversario que nunca tuvo lugar. La botella de vino seguía en la encimera, sin abrir. El regalo que me había comprado seguía en la mesa, envuelto en papel decorado con pequeños corazones. Por primera vez desde que conocí a Hugo, sentí todo el peso de lo que había hecho. No solo la infidelidad, sino la mentira, la traición a alguien que nunca había sido otra cosa que bueno conmigo. Alejandro no se merecía esto. Independientemente de los problemas que yo tuviera con nuestra relación, él no se merecía enterarse de que su prometida le engañaba a través de una publicación en las redes sociales. Intenté llamarle, pero saltaba directamente el buzón de voz.
Le mandé un WhatsApp tras otro, pero todos salían con el doble check gris, nunca leídos. Fue como si simplemente se hubiera esfumado de mi vida por completo, llevándose con él 4 años de historia compartida. Los primeros días fueron los peores. Seguía esperando que volviera, que quisiera hablar de lo que había pasado, que me diera la oportunidad de explicarme, pero al parecer Alejandro decía en serio lo de irse. Cuando fui a su oficina, en seguridad me dijeron que se había pedido unos días libres. Cuando llamé a sus amigos, fueron educados pero distantes. Cuando contacté con su hermana, me dijo que no volviera a llamar a su familia nunca más. Era como si Alejandro hubiera construido un muro a su alrededor que yo no podía penetrar. Y por primera vez, entendí que las acciones realmente tenían consecuencias. Llevaba tanto tiempo dando por sentada su capacidad de perdonar que nunca había pensado en qué pasaría si lo llevaba al límite. Lo peor era que ni siquiera podía culparle por haberse ido. Si la situación fuera al revés, yo habría hecho lo mismo. En realidad, probablemente habría hecho algo peor. Habría gritado, tirado cosas, me habría asegurado de que todo el mundo supiera la clase de sinvergüenza que era. Alejandro simplemente se había retirado de mi vida en silencio, con una dignidad que yo no me merecía. Intenté contactar a través de amigos comunes, pero la noticia de lo que había pasado se había extendido rápidamente. No porque Alejandro fuera contándolo a los cuatro vientos, él no era del tipo de lavar los trapos sucios en público, sino porque la historia de Instagram de Lucía la había visto la mitad de nuestro círculo social. La gente empezó a atar cabos, y de repente yo era la mujer que le había puesto los cuernos a su prometido en su aniversario. Javi, que había sido amigo de los dos desde la universidad, fue el primero en cortar el contacto por completo. Cuando intenté explicarle mi versión, simplemente dijo que estaba decepcionado conmigo y me colgó. Otros amigos fueron más cordiales al respecto, pero podía notar que me estaban juzgando. Dejaron de llegarme invitaciones para planes de grupo. La gente era amable cuando nos cruzábamos, pero la calidez había desaparecido. El aislamiento era abrumador. Pero lo que lo empeoraba era darme cuenta de que gran parte de mi vida social se había construido en torno a ser la novia de Alejandro. Sus amigos se habían convertido en nuestros amigos. Su familia me había acogido como a una hija. Y ahora todo eso había desaparecido. Volví a ser solo Carmen, excepto que había olvidado cómo ser solo Carmen después de 4 años siendo la mitad de una pareja. Hugo nunca me llamó, por supuesto. Cuando le escribí unos días después de que todo estallara, ni siquiera respondió. Más tarde me enteré por un conocido común de que había estado alardeando de haberse acostado con una mujer prometida como si fuera una especie de trofeo. El hombre por el que había tirado por la borda mi relación me había visto como nada más que un reto a superar. 3 semanas después de que Alejandro se fuera, recibí una llamada de nuestro casero preguntando por el contrato de alquiler. Al parecer, Alejandro ya había iniciado el proceso para borrarse de todas nuestras obligaciones compartidas, el piso, el seguro del coche, la cuenta bancaria conjunta que habíamos abierto para ir creando unos ahorros. Estaba desenredando sistemáticamente nuestras vidas con el mismo enfoque metódico que aplicaba a todo lo demás. Me di cuenta entonces de que no iba a volver. No era un drama para castigarme hasta que aprendiera la lección. Alejandro había terminado conmigo de verdad, había terminado con nosotros, había terminado con la vida que habíamos construido juntos. Estaba pasando página, y yo iba a tener que descubrir cómo hacer lo mismo. El problema era que no sabía cómo pasar página sin Alejandro. Había sido una presencia tan constante en mi vida que no recordaba cómo tomar decisiones sin tener en cuenta su opinión, cómo planear los fines de semana sin contar con su horario, cómo procesar mi día sin tener a alguien con quien compartirlo al final. Intenté volver a tener citas, pensando que tal vez podría recuperar esa sensación que tuve con Hugo. Pero todos los chicos que conocía me parecían superficiales en comparación con Alejandro. No hacían preguntas interesantes ni recordaban detalles de conversaciones anteriores. No me hacían sentir vista y comprendida de la forma en que lo hacía Alejandro. Solo querían enrollarse y pasar a otra cosa, que era lo que yo pensaba que quería también, hasta que me di cuenta del vacío que me dejaba. Pasaron los meses y empecé a aceptar que había cometido el mayor error de mi vida. Había tenido algo real y valioso, y lo había destruido por una emoción pasajera que ni siquiera había merecido la pena. La validación que ansiaba de desconocidos me parecía insignificante comparada con el amor que había perdido de alguien que realmente me conocía. Me enteré por ahí de que a Alejandro le iba bien. Había aceptado un puesto en otra empresa, se había mudado a un piso nuevo en la otra punta de Madrid y parecía estar reconstruyendo su vida sin ninguna de las piezas que me incluían a mí. La gente decía que se le veía bien, más sano, más feliz, como si se hubiera quitado un peso de encima. Eso me dolió más que cualquier otra cosa.
La idea de que perderme hubiera mejorado su vida. Pero no podía llevarles la contraria. Llevaba meses alejándome de él antes de serle infiel, haciéndole sentir que siempre hacía algo mal, que su amor era más una carga que un regalo. Tal vez estaba mejor sin alguien que no sabía apreciar lo que tenía hasta que lo perdía. 8 meses después de nuestra ruptura, Carlos me invitó a su boda. Casi no voy porque sabía que había posibilidades de que Alejandro estuviera allí, pero decidí que tenía que darle la cara tarde o temprano. No podía pasarme el resto de la vida evitando los lugares donde él pudiera aparecer. Pasé horas arreglándome, eligiendo un vestido que sabía que me quedaba espectacular y maquillándome a la perfección. Una parte de mí esperaba que al verme, Alejandro recordara lo que había perdido, que tal vez hubiera pasado el tiempo suficiente como para que se planteara darme otra oportunidad. Pero cuando lo vi en la boda, se me cayó el alma a los pies. Estaba increíble. No solo físicamente, aunque se notaba que había estado yendo al gimnasio, sino emocionalmente. Tenía una ligereza que recordaba de nuestros primeros días juntos, antes de que yo empezara a hacerle sentir que andaba con pies de plomo. Y no estaba solo. Estaba con una mujer que claramente era su novia, a juzgar por lo cómodos que estaban juntos. Era guapa de una forma muy natural, con una confianza espontánea que envidié al instante. Pero lo que realmente me llegó al alma fue cómo la miraba Alejandro, como si ella fuera exactamente donde él quería estar, como si estar con ella fuera algo natural en lugar de un esfuerzo. Los observé durante toda la ceremonia, y era obvio que no era una relación de rebote. Tenían bromas internas. Se movían en sintonía. Y Alejandro tenía esa misma atención detallista que solía tener conmigo, solo que ahora iba dirigida a alguien que claramente lo valoraba. Durante el banquete, me armé de valor para acercarme a él. Llevaba meses ensayando lo que le quería decir, cómo me disculparía y le explicaría lo mucho que había madurado y cambiado. Pero cuando por fin estuve frente a él, todas las palabras que tenía preparadas se desvanecieron. Écho, hola écho, le dis-je intentando sonar natural. Ikuot, hola Ikuot, respondió, y su tono fue educado pero distante, como si fuera una conocida de la que apenas se acordaba. Hice un gesto con la cabeza hacia su novia, que estaba hablando con otros invitados de la boda. Ikuot, entonces, ¿va en serio, Ikuot? Ikuot, está conmigo Ikuot, dijo Alejandro simplemente. Ikuot, eso es bastante en serio Ikuot. La rotundidad de su voz dejaba claro que esta conversación no iba a ir por donde yo esperaba. Pero no pude evitar seguir presionando. Ikuot, es diferente a lo que me imaginaba Ikuot, dije inmediatamente, arrepintiéndome de lo mezquino que sonaba. Alejandro ladeó un poco la cabeza. Ikuot, ¿en qué sentido, Ikuot? Ikuot, no sé. Simplemente no es tu tipo habitual Ikuot. Ikuot, tienes razón Ikuot, dijo. Y por un segundo, pensé que me estaba dando la razón. Ikuot, no lo es Ikuot. La indirecta me golpeó como una bofetada. Su tipo habitual, o sea, yo, no le había funcionado muy bien. Ikuot, sabes, he estado trabajando mucho en mí misma Ikuot, dije, intentando salvar la conversación. Ikuot, he madurado mucho desde que pasó todo Ikuot. Ikuot, me alegro Ikuot, dijo Alejandro. Pero estaba claro que mi crecimiento personal le daba exactamente igual. Ikuot, fue solo un error Ikuot, insistí, con la desesperación asomando en mi voz. Ikuot, sé que no borra nada, pero te alejaste como si nada hubiera importado, como si yo nunca hubiera importado Ikuot. Alejandro se quedó callado un largo momento, y pensé que por fin estaba logrando llegar a él. Pero cuando habló, sus palabras cortaron más profundo que cualquier grito de rabia. Ikuot, tú me dijiste que ponerme los cuernos en nuestro aniversario no significó nada Ikuot, dijo con voz firme. Ikuot, simplemente te creí Ikuot. Sentí que la cara me ardía de vergüenza y enfado. Ikuot, eso no es justo Ikuot. Ikuot, no Ikuot, dijo Alejandro. Ikuot, lo que no es justo es pensar que el amor es algo que puedes poner a prueba cuando te apetece y esperar que siga funcionando después de haberlo roto Ikuot. Di un paso atrás, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo. Ikuot, pensé que eras mi lugar seguro. Pensé que siempre estarías ahí Ikuot. Ikuot, ese fue tu primer error Ikuot, dijo, Ikuot, pensar que la lealtad significa que aceptaría cualquier cosa Ikuot. Miré hacia su novia de nuevo, buscando algún defecto que pudiera señalar. Alguna razón por la que no fuera la adecuada para él. Ikuot, ella no sabe lo que teníamos juntos Ikuot. Ikuot, sabe lo suficiente Ikuot, dijo Alejandro. Ikuot,
Y sabe que yo nunca dejaría que ella se sintiera como tú me hiciste sentir aquella noche, Ikuot. Las palabras me golpearon como un golpe físico porque eran verdad. Le había hecho sentir inútil, desechable, como si 4 años de amor y compromiso no significaran nada en comparación con mi necesidad de validación por parte de un desconocido. Ikuot, ahora eres un cabrón muy frío, Ikuot, dije, y mi compostura por fin se rompió. Ikuot, tú antes tenías corazón, Ikuot. Alejandro me dedicó una sonrisa pequeña, casi triste. Ikuot, tenía corazón. Simplemente dejé de dárselo a gente que lo trata como si fuera desechable, Ikuot. Luego asintió una vez, dijo, Ikuot, cuídate, Carmen, Ikuot, y se alejó. Me quedé allí viéndole volver con su novia, viendo cómo a ella se le iluminaba la cara al verle, viéndoles irse juntos como si yo nunca hubiera existido. Y por primera vez, comprendí que no solo había perdido a Alejandro. Había perdido la mejor versión de mí misma, la mujer que había sido digna de ese tipo de amor. Ahora, 2 años después, sigo sola. He probado a ir a terapia. He probado a tener citas. He probado todo lo que se me ocurre para llenar el vacío que dejar a Alejandro dejó en mi vida. Pero nada funciona, porque sé que tenía algo de verdad y lo destruí por algo sin sentido. Alejandro se casó con esa mujer el mes pasado. Vi las fotos en redes sociales antes de, por fin, bloquear a todos nuestros amigos en común. Ella estaba radiante y él se veía más feliz de lo que jamás lo había visto. Tuvieron una boda íntima y pequeña, que era exactamente el tipo de boda del que Alejandro y yo habíamos hablado. Podría haber sido yo la de esas fotos. Podría haber sido yo la que llevara su anillo, la que él eligió para construir una vida juntos. En lugar de eso, estoy sola en un piso estudio, trabajando en algo que odio, preguntándome si alguna vez encontraré a alguien que me quiera de la forma en que me quería Alejandro. Lo peor es saber que no tengo a nadie a quien culpar más que a mí misma. Tomé cada una de las decisiones que me llevaron a este momento. Elegí mentir, ser infiel, tirar a la basura algo precioso por unas horas de emoción sin sentido. Y ahora me toca vivir con las consecuencias el resto de mi vida. A veces me pregunto qué habría pasado si simplemente hubiera sido sincera con Alejandro sobre cómo me sentía en lugar de dejarme llevar por mis peores impulsos. Tal vez podríamos haber solucionado mis dudas juntos. Tal vez él podría haberme ayudado a descubrir por qué necesitaba la validación de desconocidos cuando tenía el amor de alguien que realmente me conocía. Pero nunca lo sabré porque elegí el camino fácil en lugar del correcto. Elegí la gratificación instantánea por encima de la felicidad a largo plazo. Elegí ser egoísta en lugar de pensar en cómo mis actos afectarían a la persona que decía amar. Ahora tengo 31 años, estoy soltera y empiezo de cero en un mundo que parece haber seguido adelante sin mí. Todos los demás de mi edad se están casando, comprando pisos, formando familias, y yo sigo intentando descubrir cómo ser feliz sola después de pasar tantos años definiéndome a través de mi relación con otra persona. Sé que debería estar agradecida por las lecciones que he aprendido, por el crecimiento personal, por la oportunidad de convertirme en una mejor persona. Pero la mayoría de los días solo siento rabia conmigo misma, con la situación, con la injusticia de tener que vivir con consecuencias permanentes por decisiones temporales. Alejandro consigue ser feliz con alguien que le valora. Su nueva mujer se beneficia de toda la madurez emocional que él desarrolló durante nuestra relación, además de la seguridad de saber que él ya ha demostrado que no tolerará que le traten mal. Ellos pueden construir algo precioso juntos sobre los cimientos de mis errores. Y yo me quedo sola sabiendo que tenía todo lo que siempre quise y lo tiré a la basura porque era demasiado inmadura para reconocer su valor. Ese es mi castigo. Y es uno que llevaré conmigo el resto de mi vida. Tal vez es lo que me merezco. Tal vez esto sea solo el karma pasándome factura por fin, pero eso no hace que duela menos.